Estaba pensando en hacer un vídeo acerca de qué aprendizajes he tenido en mayor grado este año y anotándolos y observándolos descubrí que la mayoría tienen que ver con la intuición. Así que he decidido hacer un vídeo específico sobre este tema que sé que a muchos os puede ayudar. Sí he sentido que este año mi intuición ha florecido y que he participado en ese florecimiento. Así que voy a describir los aspectos más destacados que siento que han tenido que ver con mi participación activa en esto. El primero es que me he centrado mucho en la eliminación de tóxicos. Me refiero sobre todo a sustancias que me están haciendo mal. No sé exactamente de dónde provienen, si las estoy consumiendo a través de los alimentos, del aire, del agua o a través de otros materiales. El caso es que mi cuerpo no está al 100%. Siento ciertas reacciones autoinmunes. Las pruebas médicas por ahí andan también, pero no dan resultados definitivos ni claros, así que he estado investigando por mi propia cuenta y a mí siempre me gusta ponerme en marcha, no esperar a que la bofetada sea muy fuerte, ni esperar a que otro me diga lo que tengo que hacer. Así que investigando descubrí que hay muchas fuentes de contaminación. Ya sabemos también a día de hoy, se habla muchísimo de todos los disruptores hormonales, se habla mucho acerca de los microplásticos, el estado del agua y su calidad que a veces pues se vende como mayor de lo que es, sin hablar de que ya pudiera ser incluso pues pequeños envenenamientos a largo plazo. Quizás suena un poco radical, yo qué sé, no lo sé. El caso es que me puse a buscar información a este respecto, he escuchado a expertos que tratan esta cuestión, he también investigado casos de personas que han sentido que han sanado a raíz de dejar ciertos hábitos o ciertos utensilios, también por ejemplo en la cocina, como pueden ser los plásticos, el teflón, etc. Entonces yo decidí deshacerme de cualquier elemento que tuviese en sus etiquetas componentes que se sospecha que son perjudiciales, aunque sea en pequeñas cantidades, es decir, muchos de ellos supuestamente no son perjudiciales en cantidades pequeñas, pero al fin y al cabo yo siento que si periódicamente los estás poniendo en ti, bueno, lo que decía antes, quizás no es un mal que te venga de repente, pero sí puede ser acumulativo, sí puede ser que tu cuerpo no tenga la suficiente fuerza de expulsarlo. La verdad es que no sé nada a ciencia cierta, pero mi intuición precisamente me ha dicho que por qué arriesgarse, por qué meter todo eso, cuando ya desde un primer momento, por ejemplo, nunca tuve demasiada simpatía por los plásticos en mi vida, nunca me gustaron como recipientes. Entonces, la verdad es que no ha resultado para mí un gran sacrificio deshacerme de todos los productos que siento que tienen componentes que puedan ser perjudiciales. Podría hacer una lista más específica, pero la verdad es que como han sido cosas que yo he recogido de otras personas, os recomiendo que si os interesa, investiguéis por vuestra cuenta para sacar vuestras propias conclusiones. Lo que sí siento que tiene que ver con la intuición es que cuando uno está intoxicado químicamente o está alterando su cuerpo con ciertos disruptores, desde luego todo eso afecta a nuestro organismo. Lo estás perturbando. Y si lo perturbas, la comunicación, la fluidez, los circuitos, pues no funcionan igual de bien. Para mí todo siempre es holístico, integral. Yo he notado, por ejemplo, que mi inflamación ha disminuido muchísimo también al dejar ciertos alimentos como el gluten, los lácteos, la soja, los sulfitos. Esto, como digo, cada persona puede ser un misterio, pero desde luego lo que sucede es que muchos alimentos tienen ciertas moléculas que antes no tenían a raíz de pues tanto jugar con ellos, tanto hacer híbridos y transgénicos y pesticidas y otras historias. Han modificado mucho lo que consumimos, así que la calidad de también aquello que aparentemente es sano, como frutas y verduras, pues deja mucho que desear.
a saber qué traen encima. Ya no digamos el pescado, que aparentemente también era positivo, pues resulta que también que si los microplásticos, que si los metales pesados. El caso es que yo necesito conectarme al máximo con mi ser limpio. Si no estoy limpia, ¿cómo voy a entender las señales de forma correcta? Voy a estar desde inflamada, sistema nervioso alterado, voy a estar con el sistema inmune en lucha continua, con los soldados bajo mínimos, y voy a estar con la cabeza nublada, me va a costar pensar, eso está clarísimo. Cuando uno está inflamado, eso afecta también al cerebro, de modo que empiezas a pensar peor, tienes un peor discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento sino parte de la intuición? Si no tienes discernimiento, si no sabes ponderar, si no sabes ser ecuánime, la intuición va a estar enterrada debajo de todo eso. Y claro, es muy difícil serlo cuando ciertos hábitos están ayudando a que tu cuerpo esté bajo mínimos y por tanto la intuición pasa a ser algo secundario. Lo principal es sobrevivir en ese caos, en esa lucha que hay en tu cuerpo, que es un organismo tratando de sobrevivir literalmente, porque hay un montón de agentes externos dañinos atacándolo por esas vías comentadas. Dentro de estos tóxicos, químicos, contaminantes externos, incluyo las noticias. Ya hace mucho que reitero en mis vídeos que ver las noticias es una fuente de intoxicación, contaminación, que altera la química y tu estado interior, y por tanto es pues lo mismo que he mencionado hasta ahora, pero en forma de información que uno absorbe, ¿no? No es algo tan material y por tanto parece como más inocuo. ¡No! Nada que ver. De hecho, puede ser que las noticias sean todavía peor porque se vende como algo que se hace para informar, para ayudar, para dar herramientas, para explicar lo que hay. Dios, nada que ver, nada que ver. Las noticias en general son como un caos, como una mente totalmente desequilibrada. Que ¿conocéis a alguien que esté muy desequilibrado y que lo mismo pasa por 20 estados de ánimo en un periodo corto de tiempo, que lo mismo te habla una cosa y de la otra y se va para allí, para allá y todo es caos? Pues eso es lo que ofrecen las noticias. No tienen ningún criterio más allá de, no sé, causar morbo, confusión, crear miedo. Y como eso también pues, genera adicción y vende y crea pues, esa sensación de que uno está informado ante el peligro, ahí está mucha gente adicta a algo que le hace daño y que nubla su inteligencia. Si ves noticias de forma habitual, no lo haces con discernimiento y entras en batallas con ese contenido tan tóxico, sin duda está alterando la capacidad que podrías tener de ver las cosas de forma mucho más medida, mucho más centrada y prestar atención a otras cosas de las que no se habla, porque obviamente las noticias simplemente son un reducto donde encima se selecciona lo que se va a exponer. ¿Acaso lo que se expone es todo lo que hay? No, pasan muchísimas más cosas y podrían pasar también muchas más en positivo, pero poco se habla de ellas, y las que se hablan en positivo normalmente están como raras, tergiversadas, simplificadas. A veces parece todo una especie de burla. De verdad que con todo el dolor de mi alma como periodista que fui, me da pena lo que son las noticias y me dan pena las personas que las consumen creyendo que ahí van a encontrar algo que les sirva de verdad. Es que es totalmente para mí un instrumento al servicio del poder, y el poder es para mí una forma en que se corrompe una sociedad justa, una sociedad en la que los individuos puedan ser individuos y comunidad de una forma equilibrada,
No, el poder está hecho para crear desequilibrios porque se sostiene en ese desequilibrio. Siguiendo un poco en este ámbito externo, no recomiendo acudir a lugares o ambientes ruidosos con personas ansiosas o muy desconectadas de sí mismas, porque eso es en cierto punto contagioso y obviamente si uno tiene un centro muy bien asentado, pues puede pasar un poco de puntillas por eso, pero si uno es susceptible, desde luego ese no va a ser el caso. Y aun teniendo un centro bastante bien asentado, estando ahí por largos tiempos, es como que es casi imposible que no se te pegue algo, ¿no? de esas formas esas formas impulsivas de vivir y actuar en la vida, ¿no? Que desde luego es todo lo contrario a la intuición. En lo impulsivo hay totalmente una reacción, es lo aprendido, ¿no? Es el impulso de lo aprendido, no hay un discernimiento. En la intuición hay claridad. Más adelante explicaré lo que yo entiendo por intuición, pero la intuición ofrece claridad. Todo esto es lo que he estado excluyendo de mi vida este último año, en mayor medida que en anteriores, porque es algo que ya venía observando desde hace mucho tiempo, pero digamos que cada vez lo pongo un poquito más en mi vida, lo pongo un poquito más radical. Y todo porque para mí observar con mayor claridad mi intuición, comunicarme mejor conmigo misma, es algo que hago de forma consciente, es algo que elijo, por tanto, hago las acciones consecuentes que me ayudan a que eso ocurra. No espero a que surja como un voilà divino que me sobrevenga porque simplemente estoy tumbada en el sofá esperando que las cosas sean mejores. No, no. Yo participo de aquello que quiero traer a mi vida. Y si quiero claridad en mi vida, me abstengo de incluir confusión en mi vida. Por ejemplo, a través de esas vías. Pero hay más, porque también está la parte interna, y es que, por ejemplo, soy muy consciente, y sobre esto he hablado mucho, y ahora mismo no lo incluyo tanto en mis prácticas, pero es algo que animo, es a excluir tu propia toxicidad interna, esta que viene a través de los pensamientos que generan emociones, pensamientos negativos, pensamientos tremendistas, pensamientos obsesivos que redundan en problemas. Todo eso hace bastante que lo he excluido de mi vida. Pero en este vídeo me gustaría proponerlo como recomendación porque es una de las cosas que más me ayudó a pensar mejor. Y cuando tienes una cabeza que piensa mejor, por tanto hay más espacio para también otra comunicación más sutil, como la intuición. Y gran parte de la buena comunicación que tengo ahora con todas las señales que recibo tiene que ver con que no me enredo en pensamientos negativos, inútiles, en pensamientos que realmente no me llevan a una solución. Ahora mismo en mi caso ya lo necesito, digamos que ese entrenamiento me sirvió para que de forma natural no alimente eso y no tenga que sobreesforzarme en eliminarlos de mi cabeza. Todo esto ayuda a tener unos niveles óptimos de energía que, unidos a un buen funcionamiento del intestino y a unas buenas dosis de sol, hace que tu cuerpo esté en homeostasis, que esté en equilibrio. Un cuerpo en equilibrio, la información navega en equilibrio, dejas de alucinar. Ten en cuenta que si tienes malos hábitos o estás enfermo, por ejemplo, tienes un problema intestinal o cualquier otro problema de salud, sea crónico, sea temporal, pero que esté afectando a tu homeostasis, a tu equilibrio. Va a suceder, por ejemplo, que altera tus sueños. Si altera tu descanso, eso va a hacer que, obviamente, al estar más cansado, te vuelvas más susceptible. Si te vuelves más susceptible, empiezas a exagerar. Si empiezas a exagerar, empiezas a tener una vida donde de repente parece que todo está saliendo del revés, te vuelves irascible, te vuelves susceptible y por tanto la gente también te percibe así, le dice ¿qué le pasa a este?
tú también lo percibes eso, te sientes mal, dices, es que la gente no me entiende, todo funciona mal. Entras en una rueda muy delicada, muy difícil a veces de dar la vuelta, que se puede perfectamente, pero vamos, que lo importante es no quedarse enroscado ahí por mucho tiempo para que no se vuelva en un hábito del que es muy difícil salir. Y claro, cualquier enfermedad o medicación que estés tomando va a alterar tu cuerpo, va a alterar tu energía, va a alterar posiblemente también tu química interior, como digo, si hay medicamento de por medio. De todos modos, la enfermedad también es parte de la intuición. La enfermedad es una comunicación del cuerpo contigo mismo para que puedas observar qué se está descuidando, qué energía está estancada, qué hábito estás haciendo en contra de ti mismo, qué cosas aprendidas no te sirven y que estás arrastrando y te llevan ahí. Tantas cosas te puede comunicar una enfermedad, un malestar, que bueno, lo bueno es abrir esa vía de comunicación y no adormecerla con esta medicación para toda la vida. Yo sí creo que las muletas pueden ayudar, pero que uno cuando tiene una pierna mal puede usar las muletas, lo que no quiere decir que vaya a quedarse con las muletas de por vida, ya que muchos parecen apostar que cuando se le da una muleta ya se olvidan de que tienen una pierna que todavía puede funcionar. Entonces es muy importante observar cómo se va al baño y cómo funciona el intestino, porque ahí habita la microbiota. La microbiota viene entrenada de serie desde el nacimiento y también hay una parte que aprende. Entonces, si la parte que aprende ha sido reforzada con unos malos hábitos, por ejemplo, que estén actuando en contra de ti, desde una enfermedad de carácter autoinmune a, toda una serie de deseos incontrolados, como pueda ser la gula, las adicciones, estás alimentando esos microbios, esa microbiota, de forma que estés siendo como una casa de ocupas, ¿vale? En las que ellos van a estar ahí igualmente, pero la cuestión es, ¿quieres tener ocupas o quieres tener unos buenos inquilinos? Realmente lo que quieres tener es como estos pajaritos que están en los bueyes y en ciertos animales que les quitan los parásitos, y los bueyes están encantados de que los pajaritos estén ahí porque les cumplen esa función. Todo es vital, no se trata de eliminarlos, no son los malos de la película, solo que hay que saber cómo cuidarlos, y si se han revuelto en contra de uno mismo, cómo revertir eso. Y cómo revertirlo lo comenté un poco en el punto número 1. Hay mucha información nutricional hoy en día bastante revuelta. Uno ya no sabe lo que debe y lo que no debe comer, qué cosas puede y no puede tener o que debería usar. Yo animo a ser intuitivo, precisamente, es como un entrenamiento de la intuición. Que llegues a un punto perfecto es genial, un punto de sanidad, porque te abre la intuición, pero que uses ese camino ya desde este mismo punto para abrirte la intuición es lo perfecto. La intuición no es esperar ese momento ideal en el que sabes leer 100% las cosas sin el mínimo esfuerzo. Puedes empezar desde ya a sentirte, a explorarte. Yo, por ejemplo, como sí tengo ahora mismo un desequilibrio intestinal, estoy explorando qué alimentos me hacen bien o mal. Recurro a información de fuentes que para mí son interesantes, propuestas alternativas a lo habitual, porque lo habitual muchas veces es que te traten por encima con medicación. Ya he probado también esa vía. Yo no descarto vías, no hagas esto, no vayas al médico tradicional. Por supuesto está ahí, pero descubrirás muy probablemente que muchas veces no sepan, no puedan o no quieran atender tu problema de forma profunda, y por tanto te corresponde a ti buscar los medios, la información por otros lados.
que pueden ser otras fuentes oficiales, otras fuentes muy preparadas, pueden ser experiencias de otras personas, quizás sin tanto título, pero muy válidas también. Y luego llevarlo a la práctica y explorarte de forma intuitiva, ver que sí, ver que no, probar. En esas estoy yo. Algunas cosas que he recogido siento que me sirven desde ya, otras por el contrario, pues no, y bueno, pues hay que darle un poco la vuelta y como digo, ya es una manera de traer intuición al presente. Escúchate, mira cómo te sientes. Si hace falta, en un cuaderno vas anotando tus reacciones frente a si haces A, ¿qué ocurre? Esperas un tiempo prudente. Si haces B, ¿qué ocurre? Esperas un tiempo prudente. Vas midiéndote tú mismo. Sí, esto requiere tiempo, dedicación, atención, pero estamos hablando de ser un ser humano evolucionado, no ser un ser humano tirado por la corriente. Es cierto que, bueno, hoy en día parece que el tiempo no es algo que abunde demasiado y que estamos muy cansados en general, pero es que si quieres revertir esto, solo puedes, o a mi criterio, solo puedes hacerlo de esta manera, o esperar a que alguien te acabe dando la pastilla definitiva y acabes totalmente sonámbulo o enfermo crónico o con esa potencialidad de enfermarte de forma radical de repente por haber estado acumulando, ¿no?, muchos síntomas o sí, muchas cosas que te han desequilibrado. Es decir, el momento es ahora. No hace falta pasar de blanco al negro, pero sí comprometerse al menos de forma consistente. Por otro lado, soy una persona que renuncio a los estimulantes. Esta ya era una práctica que yo venía haciendo desde hace tiempo, pero tenía bastantes excepciones. Es decir, por ejemplo, estimulantes es cualquier sustancia que altere tus facultades. De modo que el alcohol lo es, que las drogas lo son. El café es un estimulante, ya lo sabemos. Que cierta medicina de carácter de origen natural también lo es. El caso es que yo he notado, por ejemplo, en la ingesta de vino, que el vino sí me gustaba tomar algunas copas de vez en cuando y considero que en un cuerpo equilibrado eso no tendría ninguna injerencia excesivamente negativa o que causase un desequilibrio. Pero en mí sí lo estaba causando. Muchísima somnolencia. Muchísima. De modo que obviamente uno no tiene sus facultades al 100% cuando está tan somnoliento. La cerveza me inflamaba sobremanera, supongo que por el gluten. Yo digo que el vino tiene que ver con los sulfitos. Cualquier cosa que lo contiene ya he visto que me sienta mal, entonces por ahí voy atando cabos. Y el café a mí me ponía en un estado donde, depende de la hora del día en que lo tomase, pero lo normal es que me sintiese como hiperactiva, activación, ok, que mucha gente busca con el café, despertarse. Yo más bien como hiperactividad, sensación de demasiada energía en el cuerpo, pero no por eso yo era más eficiente, sino que más bien andaba más movida, más rápido, más ansiosa, pero no, eso no me lleva a un lugar mejor. Si necesitas estimulantes para operar mejor, para mí es una indicación de que tu cuerpo no está en equilibrio, porque si necesitas sobreestimularte, el cuerpo ya debería estar suficientemente estimulado para hacer un día ordinario con la energía óptima. Si eso no sucede y necesitas estimulantes para sobrellevarlo, para ejecutarlo mejor, es porque tu cuerpo no está suficientemente vital, sea por cualquier cuestión mental o física, y lo sustituyes con eso. Ya sabéis, lo vuelvo a reiterar de otra manera, pero cualquier parche que se ponga va a anular una función que ya correspondería a vuestro cuerpo de forma natural. Mente o cuerpo de forma natural, tu cuerpo puede tener los recursos para recuperarse a sí mismo y a través de ciertos hábitos y ciertos recursos orgánicos, aunque algunos de estos estimulantes también son orgánicos,
Y como digo, no es que yo diga que no se tomen nunca, sino que uno sea consciente de cómo alteran las facultades y, por tanto, en una alteración de facultades, uno muchas veces no puede ver con claridad. Si no ve con claridad, literal y metafóricamente, la intuición también se nubla. ¿Una persona bebida es acaso muy intuitiva? Pues normalmente es más bien alucinatoria. Aunque sí pueden entrar en estados como de soltarse, de fluidez, que muchas veces no tiene en su día a día por sentirse más cohibido. Ahí entraríamos otra vez en el punto. Se cohíbe por basura mental y corresponde eliminar esa basura mental y no sustituirla por una alteración de las facultades a través de ingerir alguna sustancia. Los excesos también, aquí donde yo vivo lo normal es excederse en comida cuando uno sobre todo celebra algo. No lo hago ya, me modero mucho, de modo que parezco siempre que no me estoy divirtiendo o participando suficiente en la celebración o en el encuentro, cuando en realidad muchas veces de todos los participantes soy la única persona que permanece más despierta porque estoy menos saturada de sustancias y de comida que alteran mis funciones vitales, que me hacen sentirme nublada. No, yo quiero mantener mis facultades al 100%. Y en una celebración yo quiero reírme al 100% porque yo me estoy riendo, no porque una cosa que tomo me hace reír. Y no quiero sentirme bien porque me estoy atiborrando de comida. Puedo entender cuando mi cuerpo dice basta, y dice basta cuando ya empieza a sentirse que está estirando por encima de sus posibilidades en ese momento. Hay que saber decir basta, y eso es parte de la intuición. ¿Os fijáis cómo la intuición, otra vez, no es un punto que alcanzar, sino es aprender a leerte desde ya? La intuición es saber decir basta cuando sabes que tu cuerpo ya está sintiéndose alterado, cuando está saliendo de su equilibrio. Y las personas sensibles, que muy fácilmente salimos de nuestro equilibrio, ojo, tenemos aquí una oportunidad de oro, porque muchas veces lo que nos ocurre es que lo sabemos, pero no sabemos ponernos límites ni a nosotros mismos. Nos ocurre a las personas sensibles simpáticas que no sabemos poner límites a los demás y tampoco a nosotros mismos. Somos unos permisivos. Depende también de lo que quieras en la vida. Oye, lo hemos hablado. Si quieres seguir por el camino del ordinario, no cambies nada. Si quieres volverte una persona más extraordinaria, entonces tus hábitos deben ir por encima del ordinario. Y con extraordinaria no me refiero, wow, algo tan destacable que todo el mundo diga, wow, aunque posiblemente lo acaben diciendo si tienen ojos en la cara. Extraordinaria es desarrollar tu potencial con lo que ya tienes. Eso es ser extraordinario. La mayoría de personas obstruyen su potencial y no se trata de culpas. Esto es todo el sistema que tenemos ya está hecho para eso, sinceramente. Está muy bien pensado para obstruir potenciales. Quizás abre algunos el potencial intelectual, abre el potencial de aquellas personas que les gusta quedar por encima de otros. Todo eso lo propone muy bien. Las personas que quieren ser muy mecánicas, robóticas, que son muy obedientes, todo ese potencial es muy bien absorbido por el sistema. Pero el potencial de una persona completa y completamente inteligente y desarrollada no va por este camino. Más cosas respecto a la intuición. He aprendido a reconocer cómo mis primeras impresiones por lo general son correctas. Esto es, las primeras impresiones tienen mucha conexión con la intuición porque es toda una serie de información que sobreviene y uno no ha tenido demasiado tiempo para procesarla o intelectualizarla. En cambio, se siente, se palpa. El caso es que, siendo una persona que tiendo a poner en entredicho mis propias conclusiones, mis propias sensaciones. ¿De dónde viene esto? Obviamente viene de mi educación, en la que fui cuestionada una y otra vez, de modo que dudar de mí era lo habitual, lo común.
Por tanto, obviamente interioricé eso y fui la primera en dudar de mí buena parte de mi vida, llevándome a muchos problemas de discernimiento, de tomar decisiones, de poder ver con claridad qué es lo que quería y qué es lo que no quería. Sucede que me he dado cuenta a lo largo de los años que por lo general yo tenía razón. Y con razón no me refiero a que tenía la razón absoluta, tenía la razón respecto a lo que era bueno para mí y que me fui aceptando cosas que no quería porque lo hacía desde la perspectiva de otras personas, desde la opinión de otras personas, desde en general el constructo social, la forma en que nos hacen decidir y pensar. Me metí mucho en eso, que para mí a día de hoy lo describiría como antinatural, en una forma antinatural de proceder, olvidando mi forma natural de proceder. Por tanto, no es que tuviera que esforzarme para sacar a la luz mi intuición, sino que tuve que volver a escucharla como, oye, tú que estabas en mí y que sigues en mí, lo siento mucho, perdóname. ¿Puedes volver a hablarme, por favor? ¿Puedes volver a decirme lo que estabas diciendo? Y resulta que sí, ya desde un primer momento hay muchas cosas que sé que quiero, que no quiero, y que puedo esperar de esas cosas. De modo que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, tienes una entrevista de trabajo, te la hace el propio jefe y lo ves como una persona particularmente ansiosa, particularmente, no sé, quizás estricta, o todo lo contrario, la ves una persona completamente fluida, que ama su trabajo y que quiere a alguien que le eche una mano, ¿no? Pues detectar esas cosas, saber que si te está entrevistando una persona ansiosa y con cierto punto de control, ¿a dónde te vas a meter? Te vas a meter en un empleo donde vayas a tener que lidiar con esas cuestiones. Saber leer las personas ya desde un primer momento te ayuda a entender dónde quieres meterte y dónde no. Lo mismo con una pareja. Tú te encuentras con alguien, por ejemplo, en una primera cita, puedes leer si es una persona estable o si es una persona inestable a través de su expresión. Lo que es importante en este punto es que, a su vez, todo ocurre en el presente, de modo que lo que sí trato, o sea, lo que sí propongo aquí es de leer la energía en el momento presente, no de irnos al pasado ni tampoco de proyectarla hacia el futuro, de modo que yo puedo leer que una persona es ansiosa en este momento y sé que esa ansiedad o esa inestabilidad va a salpicarme si me mezclo con esa persona. En cierto punto, hasta donde yo le deje, ¿no? Pero cierta incidencia hay, sobre todo cuanto más unidos estén, por ejemplo, en una pareja. El caso es que esa persona pudo haber sido inestable en el pasado o pudo haber sido ansiosa en el pasado y yo puedo ver que en el presente es algo que está cambiando. Puedo ver en muchas cosas que dice, hace, lo que transmite, si su personalidad está transitando, si se trabaja a sí misma, si se contempla, si se autocuestiona, si trata de ser una mejor persona. También lo puedo ver y eso es importante para mí. Por eso no juzgo a las personas por su pasado, sino que las observo en el presente. Y tampoco las proyecto hacia el futuro. Puede ser una persona inestable en este momento. Pudo haberlo sido en un pasado. Pero quizás dentro de una semana me sorprende y resulta que empieza a hacer cosas diferentes. Entonces, lo aceptaré ese cambio. Y eso se sostendrá o no, depende de su implicación en ese cambio. Pero yo le abro la puerta, por supuesto, a que cambie, a verlo con otros ojos. Por tanto, he aprendido a leer la energía en el presente, más que he aprendido a dejar que esa visión circule a través de mí y no a interrumpirla con juicios, interpretaciones de otras personas. Por ejemplo, me entrevista a alguien que me transmite una energía que no me agrada. Sé que muy posiblemente el puesto sea así, pero necesito el dinero, por tanto, acepto esto y justifico que, bueno, en realidad quizás no es tan así y empiezo a quitarle como hierro al asunto, por decirlo así,
para justificar que en realidad estoy en una necesidad. No, la verdad por delante. Estoy en una necesidad y estoy dispuesto a aceptar esto, pero no voy a dejar de ver lo que veo. Decido aceptar esto, pero no dejo de contemplarlo porque si no estoy engañando a mi propia intuición. Entonces hay que ser honestos. La honestidad con uno mismo es una forma también de abrir vía con la intuición. Porque si no te estás engañando y si te engañas, pues ¿a dónde vas a ubicar la intuición en todo eso? Vas a formar parte de tu mente caótica y la vas a ver también como un engaño. Antes realmente no sabía lo que era como bueno y malo para mí, reitero, sí lo sabía, pero no acababa de abrirle la vía. Sentía que vivía en mucha necesidad y por tanto tenía que aceptar muchas cosas para mí inaceptables, pero que tenía que pasar por el aro. Y mi confianza ha hecho que me atreva a decir que no en muchas situaciones en las que antes no me atrevía. Me siento más empoderada, entonces al sentirme empoderada, pues me atrevo a rechazar aquello que no me interesa. Es como, no, gracias, aquí no quiero meterme. Un empoderamiento interior. Tranquilo, no es un empoderamiento para ponerse encima de nadie. Es un empoderamiento para saber dónde uno está y quiere estar. No se trata de estar peleado con nadie, ni de gritar a los cuatro vientos que esta soy yo. No, no. Simplemente esto sí, esto no, esto sí, esto no. El discernimiento de un sabio. Por supuesto, hay prácticas que ayudan a la claridad, que vehicula la intuición y el silencio es una de ellas. Por eso la soledad es muy recomendable. Obviamente no se trata tampoco de ser un ermitaño para siempre, pero depende un poquito del grado en el que estés, quizás un retiro por un tiempo, así un poquito más radical, serviría para comunicarte contigo mismo. También sirve, por supuesto, en esos momentos la observación de los pensamientos y emociones sin juicio. Hay tantas meditaciones que se pueden hacer que no me atrevo a proponer ninguna porque ahí tampoco es mi especialidad, pero a mucha gente les funciona y para mí es una gran propuesta. En particular estoy descubriendo que los mantras sí me despiertan muchas cosas, sí me conectan muchísimo, la vibración en general. Los mantras hacen que tu cuerpo vibre y también música que contenga vibración, los gong, otra música que tenga ciertas frecuencias, la verdad es que sí me estimula muchísimo. Sí físicamente me lleva a otros lugares. Entonces, ahí también es una propuesta. La propuesta es que precisamente intuitivamente vayas viendo aquello donde mejor conectas. Ya sabemos también, la naturaleza es mejor rodearse de animales que de personas desequilibradas. Es mejor ir a abrazar árboles y a pisar el suelo descalzo y a bañarse en el río que ir a una fiesta de personas que están tomando un montón de cosas que los están nublando la mente y el cuerpo. Particularmente a mí me funciona mucho también entrar en meditación con trabajos manuales. Ahora mismo estoy redecorando ciertas partes de la casa, que incluye, por ejemplo, pintar. Pintar con pinceles como... es súper como metódico y entonces me parece un trabajo súper meditativo en mi caso. También ir a dormir ya en un estado como de soltar todo el día. Eso hace que tengas sueños muy peculiares. Se aparecen todo tipo de personas conocidas y desconocidas. Y ahí yo creo que se abre mucho simbolismo que viene a darme mucha información. También tiene que ver con la intuición todo eso. Es un terreno que hace tiempo que me interesa, pero que todavía no controlo del todo. Bienvenidos son esos sueños, lo que me quieran decir. Tampoco me obsesiono con eso, simplemente es como digo, otra vía. Para mí todas las vías son válidas. Ninguna es mejor, ninguna es peor. Sí trato de ver con lo que conecto más porque hay menos fricción. Si hay menos fricción,
pues hay menos desgaste. Y entonces es más fluido y bueno, ya sabemos el bugue y todo esto. Por supuesto, adelante. Y ya lo comenté cuando hablé un poco de los aspectos nutricionales, de los aspectos de químicos y otras sustancias que nos pueden estar intoxicando. Y es que en lo particular yo consulto fuentes de información que me resultan confiables y lo hago también a través de mi propia intuición. Algo me transmite esa persona que se me hace que sabe de lo que habla y que no busca aprovecharse de la persona que está al otro lado y que no necesariamente tiene el mayor título del mundo. Los hay que sí, los hay que no. Recurro a todo tipo de vías para encontrar respuestas a problemas que pueda tener, por ejemplo, de salud, también de autoconocimiento, cuestiones más profundas, más físicas, me da igual. Lo cierto es que encuentro más ahí que en las vías tradicionales. Las noticias, la medicina tradicional, las fuentes más conocidas, lo aprendido en el colegio, yo qué sé, todo eso es como... Me sirve hasta un punto muy limitado, me deja muy coja y lo restante de la pata lo tengo que poner por mí misma, gracias a otras personas que se han dedicado más en cuerpo y alma a ofrecer algo con más profundidad, dedicación e involucración. Esas son las personas que me inspiran, que también me ayudan a conocerme mejor, elevan mi nivel de claridad, mi nivel de luz y por tanto se vuelve a abrir más y mejor la intuición, la vía de la intuición. Y ya después de haber tocado todos estos puntos, y seguramente me dejé muchas cosas en el tintero, llega lo que para mí es la intuición. Esta es la definición que yo he hecho de la intuición, porque para mí siempre ha sido muy difícil poder definirla. Creo que, bueno, como otros muchos conceptos, al no ser material tangible, pues cuesta ponerlo en palabras. Es una comunicación sutil, bien decodificada por el cuerpo. Esto quiere decir que para empezar es información, hay data ahí, o sea, hay algo que existe. Quiere decir también que es sutil, es decir, que no es obvia, no es una información que te aparezca en un papel de frente y te digan, o que puedas medir y digas, esta silla mide 1 metro. Qué obvio, no es obvio, es sutil. Anda en estos mundos de lo no tangible, de las sutilezas, de lo metafísico, por ahí anda, aunque se decodifica por el cuerpo. Esto quiere decir que es una información cuyo código es bien, correctamente, esto es importante, correctamente descifrado por el cuerpo. Es decir, para mí la intuición siempre es desvelada de forma correcta. Y si en algún momento la intuición falla, es porque ha habido una interrupción de esa comunicación. Por ejemplo, de la mente, tratando de buscarle sentido, respuestas. Es ahí cuando normalmente se perturba. Ahora, la mente racional no es el problema. Si muchas veces, por ejemplo, puede darle aún más sentido a esa intuición. El caso es que la intuición se puede presentar de forma simbólica. Por tanto, cuando tratamos de racionalizarla, ahí es cuando viene el conflicto y es mal decodificada por la mente racional, pero no por el cuerpo. Importante. Pongamos un ejemplo. Sé de algún caso y me sorprende porque es algo sorprendente, pero sé también que no es tan aislado como parece, de una persona que yendo en coche por la noche se le atravesó una lechuza, me parece que había golpeado en parte el coche, y en ese momento la persona le vino esta sensación de que un familiar había fallecido. Resulta que al llegar a casa se enteró de que ese familiar había fallecido y no es un familiar que estuviese entre la vida y la muerte. Es decir, no había por qué pensar eso, ya que no era una situación que se estaba dando, sino que ocurrió de forma
inesperada. ¿Cómo puede alguien, a raíz de que le pase ese evento en el coche, venirle eso? Pues es información sutil, correctamente decodificada o descifrada por el cuerpo. Si se pusiera a buscarle el porqué, no lo va a encontrar de forma racional, porque en realidad no lo hay. No lo hay de forma medible, pero sí lo hay de forma sutil. Así que, amigos, os animo a que entendáis que la intuición se maneja en el campo de lo sutil y que sé que muchos de los que me veis os comunicáis con ese campo. Entonces, no dejéis que todo este materialismo nos contamine, haciéndonos creer que lo único que existe es la materia y que la mente solo habita en el cerebro. Dicho esto, aquí le pongo punto y final a este vídeo, no sin antes recordar que ofrezco asesorías 1 a 1 para hablar de las cuestiones que trato en este canal, que podéis seguir viendo más contenido relacionado por aquí y que os espero en un próximo vídeo ya en 2025.